Bueno, nosotros somos el grupo número 6, está compuesto por Víctor Torres, José Carlos Colón y Cristina Gutiérrez. Vamos a estar hablando de los motores DC brushless, excitación separada. Esta presentación está dirigida a estudiantes de Ingeniería Mecánica, quienes ya tienen conocimientos básicos en electricidad y mecánica. Vamos a estar hablando de los objetivos, se va a estar dialogando de qué es un motor eléctrico, el funcionamiento de motores DC, que es un motor DC de excitación separada o independiente, que es un motor DC brushless, tipos de motores DC brushless, las aplicaciones, las ventajas y las desventajas del mismo. Un motor eléctrico es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. ¿Cómo funciona un motor DC? El motor DC es un motor eléctrico. El motor de corriente directa, también conocido como DC, utiliza la corriente eléctrica que fluye ininterrumpidamente en un solo sentido. El motor está formado por una armadura que gira en su propio eje dentro de un campo magnético. Generalmente, este campo magnético es suministrado por un imán permanente. La armadura tiene bobinas de cables enrolladas alrededor de un núcleo de hierro. La fuente de electricidad conectada con las escobillas, la fuente de electricidad está conectada con las escobillas y a su vez está conectada al conmutador. La corriente que llega al conmutador pasa entonces a la bobina. Los cables de la bobina por donde pasa la corriente experimentan una fuerza en presencia del campo magnético. La fuerza experimentada por la bobina causa que la armadura gire en su propio eje. Después de cada media vuelta, el conmutador, cambiando de contacto con la otra escobilla, entonces cambia la polaridad de la corriente, cambiando entonces la dirección de la fuerza. Y el cable que tenía fuerza hacia arriba, una vez está en este otro lado, tiene fuerza hacia abajo y entonces se completa el giro. ¿Qué es un motor de excitación separada o independiente? En muchos motores, el campo magnético principal es generado por un electroimán. Si ese electroimán tiene una fuente de energía independiente a la fuente de energía donde están conectadas las escobillas, eso se conoce como fuente de excitación independiente. ¿Qué es un motor DC sin escobilla? En el caso del motor DC sin escobilla, el rotor, que es la parte que gira, en este caso tiene imanes permanentes. Y tenemos el estator, que es la parte fija. En este caso el estator está compuesto por electroimanes. Los electroimanes se van a encender independientemente, en pares, causando que la parte rotativa sea atraída por el imán más cercano, causando que entonces que el rotor tenga un giro. Entonces así se siguen encendiendo y apagando los imanes en secuencia, de manera que el rotor tenga una rotación continua. Ese movimiento es controlado electrónicamente y el rotor es seguido por un sensor. Ahora vamos a estar hablando de los tipos de motores. Hay varias clasificaciones que se consiguen del mismo, pero las que mayormente se clasifican son en sensor y sensorless. Los sensors son los que tienen sensores y los sensorless son los que no tienen sensores. Los motores brushless sensor son los que poseen sensores que determinan la posición durante el giro del rotor a altas o bajas velocidades. Permite conocer el movimiento idóneo para aplicar el valor de tensión adecuado en la bobina adecuada. El variador se puede decir que conoce la posición del rotor y va modificando y adaptando su salida de forma que sea óptima en cada momento. También están los motores brushless sensorless, que son los que no tienen sensores. El variador es menos complicado que el de los motores brushless que tienen sensores. Utiliza otro método para determinar la posición del rotor. Y los variadores utilizan monitorización de los impulsos.
Estos motores brushless, sensorless, son más económicos que los que tienen sensores. Varias aplicaciones que vamos a demostrar en un videito cortito aquí. Ahí tenemos muchas aplicaciones aeroespaciales que se pueden aplicar en varias partes del avión. Ahí vemos el motor, que dice que tiene un torque bastante alto. Su composición. La variación del environment y la baja temperatura ayudan para aplicarlo en el avión también. También las precisiones de la posición. Y ese es el motor. Incluso también tenemos varias aplicaciones médicas que podemos aplicar en varias máquinas porque el motor es bastante silencioso y también puede aguantar bastante altas temperaturas sin que se caliente demasiado. También, por eso también es un motor silencioso, ayuda también para las máquinas de respiración mientras los pacientes duermen y su composición. El cerebro. Aquí tenemos estas aplicaciones, como había mencionado antes, la optimización de la densidad de potencia. Aquí este motor puede aguantar cantidades por rango de velocidad más grande y capaz de realizar los ciclos de trabajo más altos. El uso de la eficiencia de transferencia de calor, como ya anteriormente, permite que este motor pueda realizar mucho trabajo sin que se caliente. Esta es la aplicación del analizador de medicina. Estos motores de corriente continua sin escobillas son ideales para analizadores médicos y que cambian las características de la operación de alta velocidad, alta eficiencia de transferencia de calor y tiene una esperanza de vida larga, como mencionamos anteriormente. Hay varias ventajas y desventajas que poseen los motores DC brushless. Las ventajas son que poseen mayor eficiencia y rendimiento, son motores robustos, disipan bien el calor, requieren menor mantenimiento, menor peso para la misma potencia y el rango de velocidades es elevado. Las desventajas que posee el mismo son que el precio alto debido a la construcción compleja que los mismos tienen, y para controlar estos motores se necesita un circuito eléctrico, por lo que dependiendo del tipo de motor puede ser costoso. Aquí está nuestra referencia donde sacamos la información. Muchas gracias.